Las noticias de Montería, Córdoba y el mundo en Montería Radio, 38 grados. Magistrado, mil gracias por haber aceptado esta llamada y poderle hablar a un medio local, regional del departamento de Córdoba. Bueno, buenos días, Toño, a ti y a todas las personas que te acompañan en la mesa y por supuesto a los monterianos y a todos los cordobeses. Magistrado, hoy el Meridiano de Córdoba titula en una entrevista: Pacheco es ficha del fiscal. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Bueno, dentro de esa extensa entrevista que concedí en los días de Semana Santa, que para mí no fueron de descanso, sino más bien de estudio y de análisis de todo el tema que hoy precisamente me convoca a la comisión de acusación, pues siempre, fueron periodistas audaces y me picaron la lengua. Además de hablar de los temas, repito, que hoy me convocan a la comisión de acusación, como es el tema de Fidupetrol, en el cual le quiero decir a todos los monterianos y a todos los cordobeses que jamás intervine en ese proceso. Es mentira que el abogado Víctor Pacheco haya venido a mi casa el 18 de octubre de 2013. Es inaudito que un año y 8 meses posteriores, el abogado Víctor Pacheco con otro magistrado, el doctor Luis Ernesto Vargas Silva, faltando solo 2 días para la elección como presidente de la Corte Constitucional, es decir, el 2 de febrero y el 3 de febrero, un día antes de la elección, como presidente, repito, de la Corte Constitucional, pongan en conocimiento de algunos compañeros un hecho ocurrido fecha mucho antes. Y entonces yo me pregunté que si ese era el único caso me preguntaron si ese era el único caso del señor Víctor Pacheco, que entre otras cosas tiene más de 200 visitas a las distintas cortes, al Consejo de Estado, a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte Constitucional, y caí en cuenta que no, en muchas ocasiones visitaba y recordaba que una de ellas era precisamente para hacerle lobby al Consejo de Estado, donde tiene sus buenos amigos y amigas, al fiscal general de la Nación, precisamente para cambiarle el periodo y que fuera no un periodo institucional como debió ser, sino un periodo personal. Él mismo contó que habló con la magistrada Susana Buitrago, quien es su amiga, que debo decir de paso, mujer transparente, seria, pero que se acercó a ella precisamente por instrucciones del fiscal para averiguar por la ponencia, repito, que le cambiaba el periodo al señor fiscal de ser institucional a ser un periodo personal. Y recordábamos otros detalles también. Pacheco fue el abogado de la famosa vía La Prosperidad, que compromete a muchos empresarios barranquilleros en una vía que se denomina así, vía la Prosperidad. Y le pregunto en esa entrevista qué otros casos tiene la Corte Constitucional, no solamente firmando o suscribiendo esos asuntos como abogado, sino a través de qué otras personas juristas ha intervenido el abogado Pacheco. Pero en lo que me atañe hoy en la comisión de acusaciones es el caso de Fidupetrol. Ha sido infame. 1 año y 8 meses después de una ceremonia que le hicimos al doctor Humberto Sierra en el Club El Nogal, 18 de octubre de 2013, el 2 de febrero aparece Víctor Pacheco con Luis Ernesto Vargas Silva diciendo que le hice una solicitud de dinero en mi apartamento. Jamás lo invité a mi apartamento ese día. Pero Toño, esto es inaudito. Yo no intervine en la tutela en ningún momento. Es decir, no la seleccioné, la seleccionaron otros magistrados, los doctores Alberto Rojas y Jorge Iván Palacio.
Yo no insistí en esa tutela, a motus propios ellos la seleccionaron y yo voté en contra de los intereses de Fidupetrol. Es decir, no hubo una sola intervención de parte mía en favor de los intereses de Fidupetrol. Eso lo han corroborado los miembros de la Junta Directiva de Fidupetrol. En el día de antes de ayer y en el día de ayer, los miembros de Junta Directiva y los 2 representantes de Fidupetrol han corroborado que no me conocen, que no han hecho ninguna erogación para ningún magistrado. Solo le giraron al magistrado Víctor Pacheco la suma de 100 millones de pesos por ser el abogado de la misma. Me habló, le he dicho al país toda la verdad, me habló el abogado Víctor Pacheco en una oportunidad, en un evento social en la ciudad de Barranquilla, y tajantemente y de entrada le manifesté que había recibido una llamada de la Contralora Sandra Morelli, llamada que ella corroboró en estos días con la W en una entrevista concedida directamente desde Roma, en donde ratificó que me llamó y me dijo que era inaudito que la Corte Constitucional hubiera seleccionado esa tutela de Fidupetrol cuando detrás de ese asunto habían actos de corrupción del gobernador de ese entonces del departamento del Casanare. Incluso hoy lo voy a reiterar en la comisión de acusación, lo he dicho hasta la saciedad, la única intervención que ha hecho el despacho de Jorge Pretel es en la preselección de la misma, en donde sugiere no seleccionar la tutela de Fidupetrol. Ese es el tema, Toño, que hoy me convoca a asistir a la comisión de acusaciones. Magistrado Jorge Pretel, ¿por qué entonces esta persecución? ¿Por qué entonces este linchamiento contra usted? ¿A qué atribuye? ¿A qué podría usted atribuir esto que le está sucediendo? Hay varias etapas, digamos, dentro de lo que tú estás llamando este linchamiento. Entre otras cosas, yo te invito a ti y a todos los periodistas para que examinen que yo creo, simplemente haciendo un recorrido de los episodios en Colombia y conversando con mucha gente en la ciudad de Bogotá, jamás se había visto tanta infamia y tanto linchamiento contra una familia como la que me han hecho principalmente los medios bogotanos, a la familia Pretel Patrón y a la familia Pretel Chalhú. Varias etapas. La primera, para no llegar a la presidencia de la Corte, existe una componenda de un magistrado al cual he venido denunciando, un magistrado que me atrevo a llamar un magistrado sin escrúpulos, un magistrado chusador, y ayer se comprobó, y esa es una noticia nueva, que es un magistrado filtrador. Ayer en la Corte Constitucional hubo revuelo, porque la sentencia de la adopción, que es una de las grandes preocupaciones que tiene la Corte Constitucional, cuál es la de filtrarse sus decisiones o sus fallos, antes de ser discutidos y analizados por la sala plena, son conocidos por los medios de comunicación. Y esta persona, Luis Ernesto Vargas, se daba golpes de pecho, diciendo que esa era una hecatombe lo que le estaba ocurriendo a la Corte Constitucional. Y ayer se descubrió que quien filtró a los medios de comunicación, a un diario, en Word, la ponencia completa sobre la adopción, fue nada menos que su secretaria. Allí aparece, se le fue en la transcripción que le hicieron al espectador completa de la decisión, el nombre de la señora Natalia Herrera y el nombre del señor Iván Escrucería, funcionario el primero de Jorge Iván Palacio, que proyectó la sentencia y que nada tiene que ver, por supuesto, en esa filtración, pero sí el nombre de Natalia Herrera, la secretaria privada del doctor Luis Ernesto Vargas Silva. Repito, este es un funcionario inescrupuloso, y llevó al doctor Pacheco al convencimiento que armaran
un chisme de que había estado en mi casa el 18 de octubre de 2013 y que yo le había prometido intervenir con el doctor Mauricio González en esa tutela. Allí arrancó todo, pero posteriormente, cuando fue creciendo, se aprovechó el gobierno nacional y entonces, claro, es el Ejecutivo quien interviene en la propuesta de la terna para reemplazarme. No ahora, sino en el año 2017 y también el Ejecutivo, a través del ministro Juan Fernando Cristo y del ministro de Justicia Jessy Reyes, aprovecharon y se ensañaron contra mí. Y enseguida vino el otro, señor fiscal general de la Nación, a quien, repito, he visitado muchísimas veces en su casa y hemos conversado muchísimos temas, y él ha estado en la mía. Se aprovechó también de este episodio para tratar de colocar en la terna, como lo ha hecho en otras oportunidades, a una persona de su confianza. Es decir, aquí se han ensañado contra mí el gobierno nacional, un compañero de la Corte con un abogado que tiene más de 200 visitas. Se ha ensañado contra mí el fiscal general de la Nación y el mismo Congreso de la República, presionado por el Ejecutivo, me niega uno de los derechos que tiene cualquier servidor público, que es una licencia. Yo solicité por intermedio del Congreso de la República al Senado una licencia y no me fue concedida. Posteriormente solicité apartarme de la presidencia y me fue concedida, pero nada de eso bastó para seguir ese linchamiento. Pero repito, Toño, hoy debe quedar claro, y ha venido quedando claro, porque debo decirle a toda la sociedad cordobesa que ya han entrevistado a muchísimas personas, principalmente al mismo Pacheco, que ha dado 7 versiones. La primera versión fue el 27 de diciembre, que yo no la conocía. Solo se conoció cuando habló el doctor Gabriel Eduardo Mendoza, en la cual afirmó que yo había recibido 500 millones de pesos y que de eso conocían los funcionarios de Fidupetrol. Posteriormente, en la Corte le habló al doctor Luis Ernesto Vargas y le dijo que yo no había recibido ningún dinero, que lo que había ocurrido era que yo le había solicitado un dinero. Fue a la Fiscalía General de la Nación y dijo que yo no le había solicitado, ni pedido, ni recibido ningún dinero. Posteriormente, en el Heraldo, al regresar de un viaje, manifestó que ningún magistrado había recibido ni pedido dinero. Posteriormente, lo llamaron nuevamente a la Fiscalía y dijo que solamente se le había pedido un dinero para regalarle unos obsequios a la exesposa del magistrado Mauricio González y al hijo de 17 años del exmagistrado Mauricio González. Y por último, en una entrevista, la 8ª versión del abogado Víctor Pacheco manifestó que yo sí le había pedido un dinero para unos regalos a la exesposa de la doctora Marcela Monroy, que dicho sea de paso tiene unas contradicciones. En unas entrevistas anteriores había dicho que nunca había escuchado hablar de la doctora Marcela Monroy, y ahora posteriormente dice que es una mujer impoluta y es una mujer seria y transparente. Yo la conozco muy bien, fue mi decana, fue la persona que me entregó el diploma, y en algunas 2 o 3 oportunidades del 2013 y 2014 he tenido la oportunidad de conversar con ella, y jamás tocamos temas de su exesposo, el doctor Mauricio González. Así que por eso le hablo de que esto es una componenda que tiene varias etapas. La primera, impedir que yo llegara a la presidencia de la Corte Constitucional, y eso se conseguía dañando, maltratando el voto del doctor Mauricio González, que era el 5º voto. ¿Y cómo se hacía? Pues indisponiéndolo, manifestándole que año y 8 meses atrás yo había solicitado una suma de dinero primero para él, y después que había solicitado unos regalos para su señora exesposa, para su exesposa y para su hijo. Posteriormente, en esa componenda se embarca el gobierno nacional y ve la oportunidad de sacarme de una vez y colocar a un miembro de confianza de este gobierno. Y allí también se embarca el fiscal general, y después se embarcan al Congreso de la República para acorralarme
y negarme la licencia que había solicitado y la cual era un derecho. Precisamente un mes, 2 meses para defenderme de este proceso y no cruzarse con mis actividades en la Corte Constitucional. Pero fíjese cómo se ha ido diluyendo el tema. Hoy en día no sé qué va a hacer conmigo la Comisión de Acusaciones, pero yo no insistí, no seleccioné, por el contrario, hablé en la preselección a través de un auto, que es que hablan los jueces, y manifesté que no debía seleccionarse la tutela. Pero lo más complejo, el ponente, que es el doctor Mauricio González, lo ha repetido 1 y 1000 veces, que jamás le hablé del tema de Fidupetrol. Eso debió morir allí. Pero no les bastó eso, sino que siguieron escarbando y escarbando y escarbando, hasta llegar a hacer el registro de todas mis propiedades. Yo no tengo testaferro, todo lo tengo a nombre mío, y han escarbado, y a mi señora esposa le han manifestado que mis propiedades están teñidas de sangre. Todo el mundo en Córdoba, yo sé que no soy moneda de oro, tengo que tener mis contradictores, pero a nadie se le puede ocurrir que una persona como Ricardo Pretel, o Miriam de Pretel, o mi esposa Marta Ligia Patrón López, una familia reconocida, hija del doctor Alfonso Patrón Bustamante, un hombre ejemplar en la sociedad monteriana y en la vida del departamento de Córdoba, hermana de uno de los grandes médicos, Hernando Patrón López, que le aportó mucho a la medicina y quien hizo mucho por la salud de la gente de Montería y de Córdoba, sobre todo los más necesitados, pudiera estar comprometida en delitos de lavado de activos, en delitos de desplazamiento, en concierto para delinquir, todos delitos de lesa humanidad que le indilgó afanosamente el fiscal. Mucho más, Toño, resulta que el señor fiscal colocó a un juez, esta es una cuestión bien grave, a un juez de derechos humanos a indilgarle esos delitos a mi señora esposa. Aún apenas está corrigiendo ese gran error que lo llevó a la desesperación. Mi señora esposa también tiene un fuero que no es constitucional, es un fuero legal, y tenía que ser investigada por un fiscal, ante la Corte Suprema de Justicia. Ya la Fiscalía está corrigiendo ese error y será un fiscal ante la Corte Suprema de Justicia quien la investigue. Pero repito, casi que le pudiera decir a la sociedad cordobesa, a la sociedad monteriana, que mi señora esposa, Marta Ligia Patrón López, firmó unos documentos virtualmente, porque ella firmó desde aquí enviándole un poder a mi señora madre, que ya también fallecida. Conoció esas tierras 4 años después de haberlas adquirido, de manera que uno no comprende cómo con tanta ligereza y tanto apasionamiento el señor fiscal general, para acorralarme, llama a través de un funcionario incompetente para esos efectos a mi esposa por tantos delitos. Yo me preguntaba, pero si en las grandes conversaciones que yo he tenido con el doctor Eduardo Montalegre hemos hablado de lo importante que es para la paz de Colombia suscribir un acuerdo con los guerrilleros que están en La Habana, y por supuesto muchísimas veces, como le he explicado al país, hay una distancia muy grande entre su pensamiento y el mío, y el de la Corte Constitucional, porque ese no es el mío. Eso fue lo que aprobó la Corte Constitucional, un sí a la paz a través de la exequibilidad del marco jurídico para la paz, pero también el derecho a las víctimas a ser reparadas, y sobre todo a que estas personas que hubieran cometido esos delitos de lesa humanidad, de crímenes de guerra, tuvieran que pagar penas reales y penas efectivas. Magistrado Pretel, quiero preguntarle con todo el debido respeto, ¿usted cree que existe una trinca entre el abogado Víctor Pacheco y el fiscal general para acabar con usted? Yo creo que repito, es una componenda que ha ido avanzando, pero que ya hoy también el país ha ido cayendo en la cuenta de lo que hay detrás. En principio es para utilizar su
su palabra una trinca del doctor Luis Ernesto Vargas Silva, repito, con toda la claridad, un hombre sin escrúpulos, y el abogado Víctor Pacheco, y también el doctor Gabriel Eduardo Mendoza, con versiones contradictorias. Posteriormente entra el gobierno, posteriormente entra su alfil, el doctor Eduardo Montealegre, posteriormente entra el Congreso de la República, direccionado por el gobierno nacional, utilizando las mayorías para negarme la licencia y acorralarme. Pero yo creo que la extralimitación de competencias, de funciones de todos, empezando por el gobierno, siguiendo por el Congreso, después el fiscal y la misma Corte Constitucional. Es que mis compañeros, 6 de ellos, me pidieron que solicitara una licencia por 1 o 2 meses para que tuviera la oportunidad de defenderme y no envolverse en problemas, la misma institucionalidad. Y yo lo hice, pero la misma Corte Constitucional esperó que el Congreso de la República me negara esa licencia y de inmediato también empezó a exigirme la renuncia. Es que nadie entiende cómo la catedral o la corporación, la catedral de la garantía de los derechos al debido proceso, de la catedral de la garantía de los derechos a la legítima defensa y a la dignidad humana, porque es que aquí no hay que olvidarse de ese principio de la dignidad humana. A mí me lo han quebrantado, a mí me avasallaron, a mí y a mi familia no me permitiera siquiera que me escucharan. Yo he tenido que hacerme escuchar por los medios, en las pocas oportunidades en que lo he hecho. Hoy por primera vez voy a hablar ante una comisión de acusaciones, que es nuestro juez natural. No había tenido la oportunidad de hacerlo apenas hasta hoy. Pero fíjense que ya ante la comisión de acusaciones habló Pacheco. Pacheco a mí nunca en la comisión de acusaciones me ha indicado ningún delito. Se abstuvo de hablar y manifestó que ningún magistrado había recibido dinero. Pero ya hablaron los otros magistrados y simplemente han dicho que de oídas escucharon el rumor de Pacheco, pero ya también hablaron los 2 representantes legales de Fidupetrol y hablaron los miembros de junta directiva de Fidupetrol. No me conocen. Jamás el abogado Pacheco logró hablar con ellos del tema. Así que bueno, espero que esto poco a poco se vaya aclarando. Esos días oscuros, casi mes y medio, en que cada media hora o cada hora había un titular avasallándome, no solamente personalmente, profesionalmente, sino también a mi señora, incluso a mis hijos. Magistrado Pretel, ¿usted ya instauró la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Ya lo hice el mismo martes, la venía preparando desde hace mucho rato, pero fíjense que cada día me daban más ingredientes. El día en que iba a presentarla, resulta que el Congreso de la República me negaba la licencia. Entonces vamos a esperar el resultado del Congreso de la República y las actas para presentarla mañana. Pero al día siguiente, nuevamente los ministros Yesir Reyes y Juan Fernando Cristo me exigían por la sola investigación que debía apartarme del cargo. Y entonces esperaba esas declaraciones. Y al día siguiente mis compañeros me exigían la renuncia. Pero finalmente el martes presenté ante la Comisión Interamericana esas medidas cautelares, que son sencillas. Yo no pido sino que se me respete la legítima defensa, que se respete el buen nombre, que se respete ser escuchado en un proceso como lo voy a hacer apenas hoy, que la comisión de acusaciones me respete y practique todas las pruebas que solicité en el día de ayer, 30, 40 pruebas sencillas, para que puedan los miembros de la comisión de acusaciones, que en este caso actúan como jueces, dar un fallo objetivo e imparcial. Magistrado Pretel, a la doctora Gilma Londoño la separan del cargo por ser amiga suya, pero el magistrado Luis Ernesto Vargas tiene a su esposa, hijos y hermanos trabajando en la rama judicial desde cuando él es magistrado de la Corte Constitucional. ¿Por qué no ha pasado nada? Yo le he manifestado al país
que mi señora esposa es procuradora judicial hace 13 años. No la nombró este procurador general. Le he manifestado al país que mi hermana trabaja en la Procuraduría hace 11 años. No la nombró este procurador general. Y resulta que por ser la doctora Gilma, una persona con quien conversé con el fiscal, porque él mismo me puso el tema, que requería en la ciudad de Montería, en la seccional del departamento, una persona, ojalá, de la misma entidad, y le dije, hay una dama muy capaz, de mucha trayectoria profesional y en la misma Fiscalía General. Lo he denunciado en la entrevista de hoy, cómo se le persigue con 15 hombres, gastando tanto presupuesto, venidos desde Bogotá a la ciudad de Montería, con camionetas blindadas, para para declarar insubsistente a una persona con tanta trayectoria, por el solo hecho de ser una amiga, si se pudiera decir. Yo le he dicho al país toda la verdad, que el fiscal me puso el tema y que yo le propuse el nombre de la doctora Gilma Londoño Gani. Sin embargo, uno se aterra, y ahí es donde viene la famosa frase de que si me voy yo, se van todos, que uno no se explica, en cambio, cómo si el doctor Luis Ernesto Vargas, utilizando el cargo de magistrado de la Corte Constitucional, tiene a toda la familia, a las hijas en la Contraloría, a otra hija en la Fiscalía General, a su esposa con cargos de 20 millones en la Procuraduría, y a otras muchas personas más que poco a poco irán saliendo. Es que es una persona que ha demostrado abusar del cargo de magistrado de la Corte Constitucional. Allí se ha descubierto que el presupuesto de viajes prácticamente del año pasado se lo gastó el doctor Luis Ernesto Vargas en sus viajes por todo el país y por todo el mundo. En fin, Toño, son muchísimas cosas las que el país tiene que conocer, pero yo voy a detenerme hoy en el tema de Fidupetrol. Y ya por último, porque tengo que salir para la comisión de acusaciones, quiero reiterarle a la sociedad monteriana y a la sociedad cordobesa que en el tema de Fidupetrol no intervine en ningún momento, no insistí en la tutela, no seleccioné la tutela fue a sala plena y voté a favor de la tutela, es decir, en contra de los intereses de Fidupetrol. Y el doctor Mauricio González, quien es el ponente de la tutela, Mauricio González, el ponente de la tutela, ha recalcado y ha afirmado en la comisión de acusaciones, pero además en todos los medios, que jamás le insinué nada en favor de Fidupetrol. Muchas gracias, Toño. Magistrado, una última pregunta, simplemente para saber esto. ¿Juan Gozaín lo ha llamado a usted para entrevistarlo, así como entrevistó a Víctor Pacheco? No, de ninguna manera. No, nunca he hablado con Juan Gozaín del o sea, tema. No le ha hecho una invitación Pacheco, para entrevistarlo. Pacheco tiene que venir, incluso voy a hacer venir a su señora esposa, a la señora Elsie Erazo, que le consta mucho de estos temas. Tiene que venir a la comisión de acusaciones y no solamente hablar de Fidupetrol, él tiene que hablar de muchísimos otros temas. Es que desde el año 2007-2008 que me he puesto a averiguar, el señor Pacheco tiene más de 220 visitas a las Cortes, tanto al Consejo de Estado como a la Corte Suprema y a la Corte Constitucional. Es decir, ese señor no solo iba a tomar tinto a las Cortes, tenía otros temas, y yo he anunciado algunos, por ejemplo, como el tema de la vía de la prosperidad. Así que él no tiene que hablar mucho con Juan Gozaín, tiene que venir a la comisión de acusaciones a hablar de esos procesos y también a la Fiscalía General. Muchas gracias, Toño, ya estoy Magistrado Jorge Pretel, de verdad, mil gracias por haber aceptado esta invitación, de estar aquí en este programa, Toño. Y se lo agradezco mucho. Un abrazo grande para ti, un gran periodista. Gracias, magistrado Pretel. Estuvo aquí en Montería Radio, 38 grados, y en Radio Pancenú, el magistrado Jorge Pretel Chalhup, hablando de temas que le interesan a todo este país y dándole todo el espacio para que pueda expresarse.
El magistrado Jorge Pretel Chalhut ha hablado en 20 minutos sostenidos con Montería Radio 38 grados de manera exclusiva por primera vez para una emisora distinta a las cadenas nacionales. En Montería Radio 38 grados y también a través de Radio Pancenú, el magistrado Jorge Pretel se ratifica que el abogado Víctor Pacheco es cuota del fiscal general de la Nación, Eduardo Montalegre. El abogado Víctor Pacheco visitaba haciendo lobby en el Consejo de Estado buscando favores de amigas del fiscal general, asegura Pretel. En esta larga entrevista, directivas de Fideopetrol negaron conocerme y dijeron que sus arcas solo salieron 100 millones de pesos para que Pacheco manejara el caso, no 500 como han querido señalarme. Asegura Jorge Pretel en esta entrevista. Hoy voy a la comisión de acusaciones a exponer con argumentos mi defensa, agrega el magistrado. Y en vivo por Montería Radio 38 grados y Radio Pancenú, el magistrado de la Corte Constitucional aseguró: descubrimos que el magistrado Luis Ernesto Vargas filtra ponencias de fallo a los medios de comunicación antes de conocerse en sala plena. El magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, ahora salpica a su colega Luis Ernesto Vargas señalándolo de filtrar ponencias de fallo. Utilizó a su secretaria para filtrar dichas ponencias a medios en Bogotá, específicamente al diario El Espectador, asegura Jorge Pretel refiriéndose al fallo de ponencia que no había conocido la sala plena de la Corte Constitucional sobre el tema de la adopción. El abogado Víctor Pacheco ha declarado 8 versiones distintas para difamar de mí, asegura Jorge Pretel. Fiscalía, gobierno y hasta el Congreso hicieron una componenda para sacarme de la Corte Constitucional, pero no han podido, asegura Pretel. El fiscal colocó un juez a indicarle delitos de lesa humanidad, de lavado de activos a mi esposa, y ahora es que están corrigiendo el error, asegura Jorge Pretel. En vivo por Montería Radio y Radio Pancenú, de manera exclusiva, el magistrado Jorge Pretel Chalhut confirma que ya presentó la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, defendiendo los derechos que considera vulnerados dentro de este proceso. Ya presenté ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se me respete mi legítima defensa, respeto al buen nombre, mi presunción de inocencia, aseguró Jorge Pretel. Voy saliendo para la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Voy a defenderme con pruebas, puntualizó en esta entrevista por Montería Radio y 38 grados. Ya viene Debate 7 AM. Las noticias de Montería, Córdoba y el mundo en Montería Radio 38 grados.